Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día fantástico. Sean bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Y hoy, oh Dios mío, prepárense porque les traigo una bomba, una verdadera explosión que los va a dejar boquiabiertos. ¿Ya vieron el título, verdad? Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo. Y no en cualquier lugar, sino en Uludağ, para recibir el año nuevo. Inesperado. Así es, con mayúsculas y todo. Confieso que yo también me quedé en shock cuando me enteré, y por eso no podía esperar ni un segundo más para compartir esta información con ustedes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, especulaciones y quién sabe y quizás hasta una confirmación, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí en la primicia la tienen ustedes. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Así que ya saben, suscribirse es gratis y me hacen muy feliz. Ahora sí, agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las figuras más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su química en la serie Erkenci Pájaro Soñador fue sencillamente incandescente. Hicieron suspirar a millones de personas alrededor del mundo con su romance en la pantalla, y muchísimos, soñamos con que esa magia se trasladara a la vida real. Y si bien en su momento hubo rumores, fotos robadas y declaraciones ambiguas, nunca hubo una confirmación oficial de que fueran pareja. Después las cosas se enfriaron, cada uno siguió su camino, y nosotros, los fans, nos quedamos con la espinita de que hubiera pasado si. Demet se casó el año pasado con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda espectacular, llena de glamour y con invitados de lujo. Parecía que la página de Can Yaman estaba definitivamente cerrada en su vida. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Porque, señoras y señores, la vida da unas vueltas que ni se imaginan. El matrimonio de Demet y Oğuzhan duró poco más de 8 meses. Una noticia que nos tomó por sorpresa a todos, y que generó un sinfín de especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo terceros en discordia? La verdad es que los detalles son escasos y preferimos no caer en rumores infundados. Lo importante es que ambos rehagan sus vidas y encuentren la felicidad. Y es aquí donde entra en escena, nuevamente, Can Yaman. Según fuentes cercanas, y ojo, digo según fuentes cercanas, porque no hay nada oficial, ambos actores habrían coincidido en Uludağ, una famosa estación de esquí en Turquía, para celebrar el Año Nuevo. Imagínense la escena. La nieve cayendo, el ambiente festivo, las luces brillantes, y Demet y Can juntos. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Una estrategia publicitaria? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que esta noticia ha desatado una verdadera locura en las redes sociales. Los fans de Erkenci están eufóricos. Han revivido sus esperanzas de verlos juntos de nuevo. Están inundando las redes con mensajes de apoyo, fotos de la serie, vídeos con sus mejores momentos. Es una verdadera fiesta virtual. Pero por supuesto, también hay quienes se muestran escépticos. Creen que es una simple coincidencia, que no hay nada romántico detrás de este encuentro, y que los medios están exagerando la situación. Y es válido. Es importante mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. Lo que sí es cierto es que ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración al respecto. Han guardado silencio absoluto, lo que, en mi opinión, alimenta aún más el misterio. ¿Por qué no desmienten los rumores si no hay nada de cierto? ¿Será que prefieren mantener la intriga? ¿O será que efectivamente hay algo que no nos están contando? Algunos medios turcos han publicado fotos borrosas de lo que supuestamente serían Demet y Can en Uludağ. Digo supuestamente porque la calidad de las imágenes no es muy buena y no se puede confirmar al 100% que sean ellos. Además, hay que tener en cuenta que en Uludağ hay muchísima gente, y es fácil confundir a una persona con otra. Pero a pesar de la falta de pruebas contundentes, la semilla de la esperanza ya está sembrada. Y es que la química entre Demet y Can es innegable. Incluso después de tantos años, siguen generando una gran expectación y despertando el interés del público. ¿Será que este reencuentro fortuito en Uludağ marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas? ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo?
¿O será simplemente una coincidencia sin importancia? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, estar atentos a cualquier declaración que puedan hacer, y sobre todo mantener la esperanza. Porque, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de esperanza, ¿se imaginan que Emmett y Can volvieran a trabajar juntos en una nueva serie? Sería un éxito rotundo. Romperían récords de audiencia. Sería el boom del año. Yo sería la primera en verla. Pero bueno, vamos a ser realistas. Por ahora, solo podemos especular y soñar. Lo importante es que Emmett y Can sean felices, ya sea juntos o por separado. Que encuentren el amor, la paz y la tranquilidad que se merecen. Y para terminar, quiero recordarles que esto es solo un rumor, una especulación. No hay nada confirmado. Así que no se emocionen demasiado, ni se decepcionen si al final no pasa nada. Lo importante es disfrutar del momento y seguir apoyando a estos dos talentosos actores, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. En resumen, hoy les he traído la bomba del momento, el inesperado encuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Uluda para recibir el año nuevo. Una noticia que ha desatado la locura en las redes sociales y ha revivido las esperanzas de los fans de Erkenzikuş. Pero ojo, recuerden que esto es solo un rumor, una especulación. No hay nada confirmado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes. Son los mejores. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Can tienen una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Los leo a todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Pero espérense, mi gente. Que esto no termina aquí. Porque aunque les dije que no hay nada confirmado, no puedo evitar analizar un poco más a fondo esta situación. Porque para eso estamos aquí, para chismear a gusto. Vamos a desmenuzar este encuentro en Uluda como si fuera un delicioso baklava. Primero pensemos en la logística. Uluda no es precisamente la vuelta de la esquina. Es una estación de esquí popular, sí, pero requiere planificación y un cierto desembolso económico. ¿Por qué elegir Uluda para pasar el año nuevo? No hay otros lugares igualmente festivos en Turquía, quizás más cercanos a sus residencias habituales. Podrían argumentar que ambos son amantes del esquí y la nieve. Y podría ser cierto. Pero, ¿no es sospechoso que coincidan en el mismo lugar, al mismo tiempo, después de tanto tiempo y sobre todo, después del divorcio de Demet? Demasiadas coincidencias para mi gusto. Además, recordemos que ambos son figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por la prensa y por sus fans. Saben perfectamente que cualquier encuentro casual será interpretado como algo más. Entonces, ¿por qué arriesgarse a generar esta ola de rumores si no hay nada detrás? Aquí es donde entran en juego las posibles estrategias. ¿Podría ser una estrategia publicitaria para promocionar un futuro proyecto juntos? Absolutamente. En el mundo del espectáculo, todo vale para generar expectación y aumentar el interés del público. Un reencuentro accidental en Uluda sería una excelente manera de ponerlos de nuevo en el candelero. Y hablando de estrategias, no podemos olvidar el impacto que esto tendría en sus respectivas carreras. Demet, después de su divorcio, necesita un nuevo impulso. Un romance o un rumor de romance con Can Yaman podría ser justo lo que necesita para volver a estar en boca de todos y conseguir nuevos proyectos. Y Can, por su parte, aunque ha tenido éxito internacional, siempre será recordado por su papel en Erkenzikuş. Un reencuentro con Demet podría revivir ese éxito y abrirle nuevas puertas. Pero no todo es marketing, mi gente. También debemos considerar la posibilidad de que haya sentimientos reales involucrados. Después de todo, la química entre Demet y Can era innegable. Y la química no se puede fingir.
Quizás el tiempo separados les ha servido para reflexionar sobre sus vidas y darse cuenta de que, después de todo, estaban destinados a estar juntos. ¿Quién sabe? El amor es misterioso y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Es cierto que el matrimonio de Demet con Oğuzhan parecía sólido y feliz. Pero, como hemos visto, las apariencias engañan. Quizás la relación no era tan perfecta como parecía, y la presencia de Can Yaman siempre estuvo latente en el subconsciente de Demet. Y hablando de Oğuzhan, pobre chico. Debe estar pasándolo fatal con todo este revuelo mediático. No debe ser fácil ver a tu ex esposa en el centro de los rumores con su antiguo compañero de trabajo. Le mandamos un abrazo virtual y le deseamos lo mejor. Volviendo al tema central, Demet y Can en Uluda. He estado investigando un poco más y he encontrado algunos detalles interesantes. Aparentemente ambos se hospedaron en el mismo hotel, un lujoso resort de 5 estrellas con vistas impresionantes a la montaña. Imagínense las cenas románticas junto a la chimenea, los paseos nocturnos bajo la nieve, las miradas cómplices mientras toman un chocolate caliente. ¡Ay, Dios mío, me estoy emocionando! También se rumorea que fueron vistos esquiando juntos, aunque no hay fotos que lo confirmen. Pero según testigos, se les veía muy compenetrados y felices. Incluso se dice que Can le enseñó a Demet algunos trucos de esquí. Pero esperen, que hay más. He escuchado que algunos fans acérrimos de Erkenci se trasladaron a Uluda con la esperanza de encontrarlos. Y algunos dicen haberlos visto. Aunque, como les digo, no hay pruebas sólidas. Lo que sí es cierto es que las redes sociales están que arden. Los hashtags #Can Demet #Erkenci #Uluda se han convertido en tendencia mundial. La gente está desesperada por saber más. Y por supuesto, los memes no se han hecho esperar. Hay algunos realmente geniales. Desde montajes de Demet y Can esquiando juntos hasta parodias de la serie Erkenci ambientadas en Uluda. El ingenio de los fans no tiene límites. Pero volviendo a la seriedad, creo que es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones. No debemos olvidarnos de su privacidad y respetar sus decisiones. Es fácil dejarse llevar por la emoción y las expectativas, pero debemos ser conscientes de que no sabemos lo que realmente está pasando entre ellos. Quizás son solo amigos, quizás hay algo más, quizás nunca lo sabremos. Lo importante es apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales, independientemente de lo que suceda entre ellos. Y hablando de apoyar sus carreras, no se olviden de ver sus últimos proyectos. Demet ha estado trabajando en varias series y películas, y Can también ha estado muy ocupado con proyectos internacionales. Demostrémosles nuestro cariño y admiración. En fin, mi gente, esta historia de Demet y Can en Uluda es un verdadero culebrón turco. Está llena de misterio, romance, especulaciones y muchas emociones. Y yo, como su humilde servidora, seguiré investigando y trayéndoles todas las novedades que pueda. No se pierdan mi próximo vídeo porque seguramente habrá más noticias sobre este tema. Mientras tanto, sigan comentando, compartiendo y suscribiéndose al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás, solo quizás, veamos a Demet y Can juntos de nuevo. Crucemos los dedos.